Buenas noches, les saludo desde Medellín, siendo 13 de julio del 2023. En el día de hoy les tengo para compartir la enseñanza número 72, que lo titulé Respetar, Reverenciar y Obedecer a Dios. Esta es la parte C del todo del hombre. Bueno, ¿qué veremos? En la introducción un escrito del obispo Qasem Pillay, un oriental e hindú por nacimiento y seguidor de Jesucristo por convicción. B. En una porción de la escritura veremos 8 características de la Biblia y 8 beneficios. C. Algunos beneficios de leer todos los días la Biblia para el que quiera reinar, claro. Reinamos con Cristo los que recibimos en manifestación la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Romanos 5:17. D. Más usos de respetar y su gran provecho. Muchísimos beneficios. E. Usos de la palabra mandamiento. F. Terminaremos con la explicación del orientalismo, temor y temblor. Si te gusta este contenido, suscríbete. Bueno, en la introducción, el texto a continuación es de un hombre oriental, como dije ahorita, el obispo Qasem Pillay, que perteneció a la iglesia ortodoxa, un hindú convertido al cristianismo, quien llegó a Estados Unidos de América con la especial misión de familiarizar al pueblo americano con los orientales de la Biblia. Con los orientalismos de la Biblia, 1950 fue ese tiempo. Llegó a ser ampliamente aclamado allí como una autoridad en la cultura oriental de la Biblia. Al final de este estudio les compartiré sobre ese orientalismo. Bueno, abro comillas. El cristianismo fue fundado sobre las enseñanzas de Jesucristo. Él es hijo de Dios y el salvador de la humanidad. Él era un oriental, él habló los pensamientos orientales, la cultura, costumbres, tradiciones, manierismos, figuras literarias, frases, parábolas y proverbios para transmitir su lenguaje sobre la tierra. La Biblia es la palabra y voluntad revelada de Dios. Sin embargo, fue escrita en Oriente. Los orientales dirigiéndose a los orientales de aquel tiempo. La filosofía y las costumbres orientales tradicionales son extraños para el mundo occidental. Por tanto, se hace esencial y necesario que entendamos el pensamiento oriental, especialmente la manera de vivir en la India. Especialmente la de la India, una vez que la cultura de la India fue adoptada por el Medio Oriente, el Próximo Oriente, siglos antes del nacimiento de Cristo. De otra forma, uno no podrá ser capaz de entender el significado espiritual de la escritura si no entendemos los orientalismos. Nadie puede creer aquello que no entiende, pues hay pasajes bíblicos que al ser nosotros occidentales no comprendemos. Las aparentes contradicciones de la Biblia se aclaran y resuelven en el momento que comprendemos los orientalismos. Cierro comillas. Del todo el hombre, respetar, reverenciar y obedecer a Dios, como vimos en los anteriores estudios de Eclesiastés 12:13. Bueno, ¿qué es temor o respeto? En el Antiguo Testamento es la palabra yireh, que la raíz primaria es asustar o reverenciar. O yirah, temer, palabra yare o yirah. Esta es temer, reverente. Vamos a ver un uso en Salmos 19, del 9 al 11. El temor de Jehová es limpio. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, que la que destina el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Bueno, el contexto sería, agarraríamos del 7 en adelante. El contexto habla de las diferentes nombres que se les da
a la palabra de Dios. Dice, la ley es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto, o sea, el mandato de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Resumiendo, la palabra de Dios, ¿no? El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Limpio, 2, permanece para siempre. 3, son sus juicios. 4, son deseables más que mucho oro afinado y dulce más que miel. 5, es perfecto. 6, es fiel. 7, sus mandamientos son rectos. Y 8, es pura. Bueno, ¿cuáles son los beneficios? Sus juicios son verdad. ¿Quién no quiere tener la verdad? Solo la tiene Dios y ahí no la conocemos. 2, son todos justos. 3, nos amonestan, ¿sí? Esa palabra amonestar es brillar. Figurado es iluminar mediante advertencia o consejo, etcétera. ¿Se acuerdan de lo que vimos la última enseñanza? Consejo. 4, en guardarlos, o sea, en protegerlos, en cuidar, en preservar, ¿sí? Hay grande galardón en guardarlos. ¿Recuerdan lo que vimos en Génesis 2:15? Que Adán trabajaba y guardaba el huerto del Edén. Bueno, lo mantenía fructífero. En hacer que esa palabra gane terreno en nuestro corazón, siempre vamos a tener fruto. 5, que convierte o restaura el alma. 6, que hace sabio al sencillo. 7, alegra el corazón. Y 8, alumbra los ojos. La palabra de Dios es profunda y grandiosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es de gran provecho. Profunda porque no hay necesidades pequeñas ni grandes, ¿sí? Y en su beneficio está disponible para todo aquel que crea su palabra. Creemos las palabras de Dios, por eso las recibimos, las hacemos vivas y reales en nuestra vida. Las promesas de Dios se vuelven realidad. Bueno, así que podemos leer más correctamente: respetar a Dios es guardar su palabra en el corazón para conducirnos de acuerdo a ella. El resumen de todos estos años. Una instrucción de Dios para el rey de Israel. Y el rey que gobernaría el pueblo de Israel. ¿Cuál fue la instrucción? Son varios, pero solo les tengo uno. En Deuteronomio 17, 18 al 20. Capítulo 17, versículo 18 al 20. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia. Escribirá. En escribir hay cosas maravillosas que suceden ahí. Así que si queremos agarrar más la atención, una gran manera de grabarla también en el corazón es escribiéndola, pero uno mismo, no copiar y pegar eso, no, en eso no funciona, es escribirlo uno mismo, su propia copia. Dice, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Los levitas eran los que tenían los originales, ¿cierto? Él sacaba su propia copia. 19:20. Y lo tendrá consigo y leerá de él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y sus estatutos, para ponerlos por obra. Vea todos tus propósitos, para aprender a temer. Nadie nace aprendido. Entre más leemos la Biblia, aprendemos a respetar a Jehová, para guardar todas las palabras de esta ley y sus estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparten del mandamiento a diestra y a siniestra, a fin de que prolonguen sus días en su reino. Vea, le está poniendo las manos al rey, que él pueda estar mucho tiempo dirigiendo este reino. Él y sus hijos en medio de Israel. ¿Sí? Ya vimos los propósitos, son 4. Porque es que ahí dice, para que no se eleve, no se encumbre, ¿sí? Hacer alarde.
porque es que el rey tiene sus súbditos, serían sus siervos. Y la tendencia del hombre que reina es que se le sube la corona, se eleva por encima de sus hermanos. Muy probablemente el respeto y la honra se pierde, se aparta del mandamiento, ¿sí? Bueno, eso fue los puntos que no hizo el rey Salomón cuando ya había cogido fuerza a su reino, porque al inicio de su reinado maravilloso, impresionante. Bueno, veamos las palabras posteras del rey David. El hombre conforme el corazón de Dios, como vimos. 2 Samuel 23:3. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios, en el respeto de Dios. Si se gobierna sobre otros es con el respeto de Dios. Es Dios mismo inspirando esa dirección. Ahora, nosotros los renacidos del Espíritu de Dios tenemos el privilegio de ser guiados por Dios, ¿sí? La guía de Dios es la Biblia, ¿sí? Somos guiados por Dios y todo está en nuestras manos. Si nosotros queremos ser guiados por Dios, Dios tiene la Biblia, que es la revelación general, ¿cierto? Dios espera que la conozcamos. Y la revelación específica sería palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, etc. Son la prerrogativa de Papá Dios, en la medida que seamos obedientes, como se enuncia en Filipenses 2:3. Porque Dios es el que nosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que si hacemos esto, no volveremos a la esclavitud. Como dice en Gálatas 5:1 y 3. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. O estamos en la libertad de Cristo o estamos siendo esclavos de los hombres, incluyéndose uno mismo sin darse cuenta a veces. En el versículo 3. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Recordemos la enseñanza pasada donde vimos la respuesta de los ancianos al nieto de David Roboán, que él estaba gobernando en ese momento. Y ellos le dijeron, si tú fueres hoy siervo, si fueres siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Sea la ley de la siega y la siembra. Yo sirvo, ellos me sirven, diría en ese entonces, y es en todas las edades. Vemos que la palabra, vemos que la libertad que logró Cristo para nosotros es para servirnos, por amor los unos a los otros, y es andando por el Espíritu. El tema del servicio es muy importante. En mi canal tengo servidos por amor los unos a los otros. Vista poco. Mientras que hay otra enseñanza que tiene 342 vistas al día de hoy. Y eso es sobre la oración. Allí vemos los tipos de servicio, el del diácono y el del dulo, son grados de servicio. Jesucristo dijo, más bienaventurados dar que recibir. Y por lo general, oramos más para pedir que para agradecer, ¿cierto? Bueno, la actitud correcta hacia el servicio le permitirá a uno crecer. ¿Queremos crecer? Necesitamos entender sobre el servicio. Pues es parte del andar maduro, como lo veremos en Filipenses más adelante. Bueno, Jeremías 32, versículo 38-39. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de él, para que tengan bien, vean. El hombre necesita un corazón y un camino para respetar y reverenciar a Dios. Bueno, sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Vino el Redentor de Israel para hacer disponible la salvación, pero también la vida eterna. Entonces, el Señor Jesucristo, antes de ascender en su cuerpo resucitado, les habló
por 40 días acerca del reino y le dio instrucciones a los apóstoles acerca de la nueva administración que se iniciaría el día de Pentecostés, donde sería disponible recibir en manifestación Espíritu Santo. 9 evidencias. El tener la simiente de Dios plantada en el interior a todo aquel que quiera creer en la obra completa y finalizada del Señor Jesucristo. Andar por el Espíritu quema la paja. Lucas 3, 16, 17. O como dice Romanos 8, 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esa es la vida toda plenitud, ¿cierto? Que Jesucristo hizo para ti y para mí. Dice, mas si por el Espíritu, ¿sí? Más si por la totalidad de la nueva naturaleza y o mente renovada, ¿sí? Porque es que si yo soy renacida del Espíritu Santo y no renuevo mi mente, o mejor dicho, no manifiesto el Cristo en mí, estaría viviendo como un hombre o una mujer solo de cuerpo y alma, estaría andando conforme a la carne. Y esto es muerte, mientras que la vida espiritual así no se va a poder evidenciar. El vivir en el espíritu es lo que es vida. Bueno, recordemos en la parte A de este sería el todo del hombre. Por la desobediencia de Adán murieron espiritualmente y perdieron todo. Y Jesucristo, al entregar su vida por nosotros, logró más de lo que se perdió. Ahora que está disponible el andar, ahora está disponible el andar en vida nueva, andando por el Espíritu de Dios. Sabe que no podemos perder el gran privilegio de tener una continua comunión con el Padre, viviendo para vida eterna. Bueno, en Romanos 7, del 5 al 6. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Sirvamos, ese es el servicio duleu, del dulos. Bueno, usos de temer o respetar. En el Antiguo Testamento, perdón, ahora vamos a verlo en el Nuevo Testamento. Es fobeo, que es el verbo, y phobos, el sustantivo. ¿Qué es fobeo? Atemorizar, alarmarse, quedar asombrado, reverenciar. Es el ejemplo. Efesios 5:21. Ahorita le leeré el 23, donde se usa la palabra temor o respeto. Someteos unos a otros en el respeto de Dios, en el temor de Dios. Ahí está hablándole a la iglesia. ¿Cómo nos sometemos unos a otros? O sea, el respeto de Dios. En la iglesia no hay acepción de personas. En la iglesia prevalece el amor de Dios. Bueno, sigue uno leyendo el capítulo 5, después del 21, y habla de la pareja. En el resumen ahí, por así decirlo, en el versículo 33, por lo demás, cada uno, o sea, esposo y esposo, cada uno de vosotros, está hablando los esposos, amen también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, su cabeza. Eva llevó a pecar a Adán y él la siguió. El hombre se ha de pararse firme en la autoridad que Dios le ha dado como cabeza, amando a la mujer, ¿sí? Y la mujer respetando esa autoridad que es de él, reverenciándolo. Si la mujer, o al paso, si la mujer no respeta a su marido, ¿qué se espera de sus hijos? Tenaz. Primera Pedro 2, 17 y 18. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer o respetar a Dios, honrar al rey. Criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos. ¿Cómo es que se sujeta a uno? Con respeto a los amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Bueno, dice el todo el hombre, respetar y guardar sus mandamientos. Pero ¿cuáles son los mandamientos? Bueno, yo comparo
a los mandamientos como un semáforo. ¿Qué hace el semáforo? Nos informa o advierte de algo. Nos señala cómo circular en orden y seguros para evitar choques, ¿cierto? Bueno, en el Antiguo Testamento, Dios por medio de Moisés instruyó a su pueblo con 10 mandamientos y era otra época, era la administración de la ley. En el Nuevo Testamento, Jesucristo los resumió en 2. El primero, amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerza. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no más que a ti mismo, ni menos que a ti mismo. Como dice Mateo 22, 36 al 40, o Marcos 12, del 29 al 31. Es amar a Dios con todo. Esos mega mandamientos. Entonces, mega resultados. Si amo a Dios según su instrucción, podré amarme correctamente, ¿cierto? Y amaré correctamente a mi prójimo. Para entender sobre el amor de Dios, la Biblia lo enseña. Necesitamos estudiar bien este tema, pues la gente malinterpreta este verbo, sea para extremos, o muy permisivos o muy estrictos. Donde queda la misericordia de Dios entonces. En mi canal tengo 29 enseñanzas específicas sobre el tema del amor de Dios en acción, de 1 Corintios 13. Bueno, ¿qué es la palabra mandamientos? Es la palabra entolé. Bueno, o confiamos en lo que Dios dice o confiamos en lo que el mundo nos ofrece, porque los hombres también tienen sus mandamientos. Vamos a ver, Marcos 7, del 6 al 9. El contexto es gente muy religiosa que conocía la Biblia, como los escribas y fariseos, estaban criticando a Jesús. Él les responde, hipócritas, del 6 al 9, ¿no? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honran, ojo esa palabra. Mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. 8 al 9. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, el lavamiento de los jarros y de los vasos de beber y hacer otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Vea cómo uno se va desviando cuando la opinión del ser humano es más importante que la opinión de Dios. Esto es una falsa honra. Aparentemente mucha relación piadosa con Dios. Pero ve que la palabra honra es la palabra timado. Es valioso, costoso, estimado, honrado. Atención. Bueno, esta gente eran hipócritas porque para ella eran más valiosos las opiniones y los mandamientos de hombre más que el consejo o mandamiento de Dios. Bueno, vamos a Lucas 18 al 23. Un principal le pregunta a Jesús, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La vida eterna. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Del versículo 21 al 26. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Bueno, cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, como lo hizo Jesucristo, ¿qué hizo él? Se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Bueno, la vida eterna, aquí está relacionada con hacer tesoros en el cielo. Recordemos que hay una pareja que respetaba a Dios y guardaba los mandamientos, y eso fue Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Lucas 1:6. Bueno, vamos a leer lo que del Evangelio de Juan, donde Jesucristo está hablando como hijo. Juan 12, 49 al 50.
porque yo no he hablado de mí, porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, ¿sí? Él me dio mandamiento y sé que su mandamiento es vida eterna. Vea lo que es el mandamiento de Dios, vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me ha dicho, así hablo. Juan 13:34. Vamos para Juan 13:34. Un mandamiento no os doy, que os améis unos a otros como, ustedes del estándar, como os he amado, que también nos améis unos a otros. Aquí Jesucristo está hablando de su ministerio antes de entregarse. Es nuevo, un mandamiento nuevo, porque Jesucristo está entregando su vida por nosotros. Juan 15:20. Si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Bueno, ahora veremos algo del versículo tema. Respetar y reverenciar a Dios en las epístolas de la iglesia. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo se ocupa de la salvación? Con temor y temblor. ¿Por qué razón? Versículo 3. Porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Versículo 14. Haced todas sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios en medio de una generación, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos, agarrados de la palabra de vida. Bueno, el contexto muestra la invitación de Dios a ser, ustedes pueden leer más el contexto, a ser y de un mínimo sentir en Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Pues Él estando en la condición y posición privilegiada de ser el primogénito de Dios, que no la usó para aferrarse a ello. Muy por el contrario, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, de dulos, por lo cual Dios le exaltó a los hombres y le dio un nombre que sobre todo nombre. Por tanto, versículo 12, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Bueno, estábamos estudiando temor, que es respetar. Ahora aquí se agrega otra palabra, temblor. Hablando de ocuparse, nuestra solicitud como creyentes es andar por fe, no por vista, o andamos por el espíritu o andamos por la carne. Nos ocupamos, se resumen en obedecer a Dios. Eso es nuestro enfoque y lo hacemos con respeto y reverencia. La palabra actúa en el que la cree. Brotan cosas extraordinarias, fuera de lo ordinario, claro, como cosas sobrenaturales. Bueno, ¿qué es la palabra temblor? La palabra temblor es temblar con temor. Hay 5 usos. Bueno, ya acabamos de ver uno. Vamos al segundo. 2 Corintios 7:15. Les voy a leer de la nueva versión internacional y le leeré desde el versículo 13 al 16 para coger el contexto. Está hablando el gozo de Pablo al arrepentimiento de los corintios. En el 6:18 habla de que es Dios el Padre, el Todopoderoso, porque él acababa de dar unas instrucciones y es importante ver esa instrucción. Y es el Todopoderoso, Dios es el Shaddai, rico en recursos para respaldar, suplir toda necesidad. Él es el que da la instrucción, el versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, está hablando Pablo por inspiración de Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor o respeto de Dios. Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, hemos recibido la santidad. Somos santos, somos apartados para un propósito santo. Pero nos perfeccionamos en esa santidad
nos sometemos a, llenamos más completamente la santidad en el respeto de Dios. Bueno, entonces voy a leerles, como les dije, una versión internacional. Todo esto nos reanima. Está hablándole Pablo a los Corintios. Además del consuelo que hemos recibido, nos alegró muchísimo el ver lo feliz que estaba Tito. Tito era otro líder. Pablo un líder, Timoteo otro líder, Tito otro líder, Filemón otro líder. Hay cartas pastorales. Entonces aquí era un líder, estaba hablando de un líder. Nos alegró muchísimo al ver lo feliz que estaba Tito debido a que todos ustedes se fortalecieron su espíritu. Ya le había dicho que que me sentía orgulloso de ustedes y no me han hecho quedar mal. Al contrario, así como todo lo que dijimos es verdad, también resultaron ciertos los elogios que hice de ustedes delante de Tito. Versículo 15 y 16. Y él les tiene aún más cariño al recordar que todos ustedes fueron obedientes y lo recibieron con respeto y reverencia. Bueno, ahorita lo vamos a ver. La palabra temblor en cuanto a reverencia. Me alegro de que puedo confiar plenamente en ustedes. Termina ahí. La tercera, es en Efesios 6, 5, hablando del siervo, el dulos. Obedece a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Sencillez de corazón es la palabra generosidad, ¿sí? Claro, si estamos haciendo las cosas para Cristo, lo hacemos con todo el corazón. Es parecido ese versículo a Colosenses 3:22, que expande un poquito. Siervos, obedecen todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, respetando. ¿Sí? Vea, cuando nosotros hacemos las cosas para Dios y de su Hijo Jesucristo, somos pulidos, no somos chambones, no hacemos las cosas por salir del paso, o para quitarme ese jefe, quitármelo de encima. No, así no es. Es de corazón sincero, generoso. Bueno, ahí vemos varias cosas, ¿sí? Respetar y reverenciar y obedecer a Dios lo podemos hacer es andando con el Espíritu. Recuerde, o sembramos para la carne, o que son los 5 sentidos, o sembramos para el Espíritu. En Gálatas 6, 7 al 8 dice, no os engañéis, porque uno puede engañarse. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de su carne segará corrupción. Ojo pues. Mas el que siembra para el espíritu, segará vida eterna. Queremos vida eterna todo el tiempo, ¿cierto? Estar sembrando. Bueno, entonces andemos por el espíritu. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su voluntad, como dice 1 Timoteo 2:4. Bueno, entonces veamos en el libro de Hechos todo lo maravilloso. Bueno, solo es una pincelada. Hechos 2:43. Y sobrevino temor, respeto a toda persona. Ahora es a toda la iglesia, wow. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Bueno, ¿qué sucedió para que ocurriera esto? Pues tocaría echar para atrás y mirar todo su contexto. Pues se inició la iglesia del primer siglo, con el nuevo nacimiento en el día de Pentecostés con los 12 apóstoles. Jesucristo los preparó para este momento. Ellos recibieron el Consolador, fueron bautizados con el Espíritu Santo en manifestación. Lo evidenciaron, hablaron en lenguas. Ahora todo aquel que quiera confesar y creer, Romanos 10:9 días, recibirá simiente incorruptible para ser parte de la familia de Dios. Ellos comenzaron a andar por el Espíritu Santo. Veamos un poco el contexto. Le leeré del capítulo 2, del versículo 32 y 33 y luego del 36 al 43. Aquí tomó Pedro la vocería
porque antes con los 11 estaba tras puertas cerradas por medio de los judíos, ¿cierto? Pero como recibió poder desde lo alto, ahora hablaba con grande nuevo. Pues la gente estaba maravillada porque todos ellos hablaban en lengua, las maravillas de Dios, en la lengua natal de todos los oyentes que estaban de paso en Jerusalén. Bueno, ahora sí, 32, 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que veis y oís. El 36 al 41. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón, se llenaron de dolor o aflicción, ¿cierto? Y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? 38 al 39, 38. Pero les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llama. Versículo 4, 40 y siguientes. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que todos los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! Del 42 al 43. Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, que los apóstoles le impartían en su tiempo. ¿Perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay una figura que dice, asistían con toda regularidad a la enseñanza que los apóstoles les impartían a su tiempo. Ahí sí sigue el versículo 43. Y sobrevino respeto a toda persona, y muchas maravillas y señales serán hechas por los apóstoles. Bueno, también pasó con... Dios hacía muchos milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y esto fue resultado en la iglesia del primer siglo, ¿cierto? Esto es una vida emocionante. ¿Quién no quiere esto? Y un gran ejemplo se ve en Hechos 19, 17. Bueno, hay muchos, pero ustedes pueden leer al menos ese. Vea, cuando la gente escucha con atención la palabra y es creída, hay cambios en la vida de uno. Hay arrepentimiento y conversión en el nombre de Jesucristo. Es magnificado y nosotros bendecimos cada vez más. Porque hay un corazón genuino de respeto y reverencia a Dios y a su palabra y a Jesucristo. Jesucristo es la vida, la palabra viva, ¿cierto? En Juan 6, 29. Respondió Jesús, él y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Bueno, ahora sí vamos a entrar al orientalismo, al temor y temblor. Como vimos en Filipenses 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Una de las más difundidas equivocaciones en todo el mundo es que la salvación depende de las obras que hacemos. Desafortunadamente, con las palabras que emplean en este texto los traductores de la Reina Valera en la Biblia, le echan también carbón al horno del error que hay en esta equivocación. Millones de personas están obrando ferozmente para ganarse esa salvación. En la India, las personas caminan desde una punta del país hasta la otra para ir a los lugares santos. Se bañan en los ríos sagrados para que sus pecados sean lavados y hechos limpios. Se gastan fortunas de dinero y hacen grandes sacrificios personales y soportan todo tipo de esfuerzo para ser sanos. Ellos juzgan que haciendo las obras que basten con temor y temor,
será seguramente lo suficiente para ser salvos. Ellos hacen muchas cosas. El obispo Pilay, él explica un montón de cositas que no las voy a leer por cuestión de tiempo, pero ese esfuerzo y sacrificio suele ir más allá de lo que es comprensible creer para la mayor parte de las personas occidentales. En este tipo de dedicación que ejemplifican las personas en la tierra en la cual yo he nacido, decía Casepilay, a mí me enseñaron que estas cosas eran necesarias para que uno se pudiera ser libre, se pudiera estar libre del pecado. Ellos están continuamente ayunando y orando. Algunos hasta se torturan a sí mismos. Por ejemplo, se tumban, se hacen una tumba se tiran sobre una tabla llena de clavos puntiagudos y le oran a Dios. Yo hice eso también. La agonía y el dolor solo son tolerables porque es para ellos el camino hacia el cielo. Otros clavan un agujero en la tierra y se meten sepultados hasta el cuello. Se encuentran sepultados vivos ganándose su salvación. De vez en cuando se rasgan la mayor parte de su historia y van rodando y rodando con sus cuerpos para cumplir sus últimos metros hasta el templo. Los cuerpos chorrean sangre por los cortes que se hacen contra las piedras. Obras, obras y obras. ¿Cuál es el beneficio que tiene una persona después de todo esto? Ninguno, por supuesto. Pero lo mismo ocurre aquí en América. Lo mismo lo mismo es verdad del trabajo que se hace en América con personas que están ocupándose de su salvación. Sí, es cierto. Aquí la gente no se tumba en una tabla llena de clavos o se sepulta en la tierra, pero irán a la iglesia, compartirán y participarán y tendrán todas esas cosas como evidencia de que son salvos. En realidad, la única cosa que varía de estas obras o trabajos y prácticas inherentes es que éstas no conllevan dolor. Así pues que, una vez que ocupado de nuestra salvación con temor y temblor, no puede querer decir que tenemos que hacer obras para ser salvos. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice el obispo, debe que le explique. Antes que nada, debemos entender que el apóstol Pablo no está aquí dando una fórmula de salvación, porque a las personas que está escribiendo en Filipo ya eran salvas. Lo que está haciendo es dar instrucciones acerca de lo que un cristiano debe hacer después de ser salvo. Ocuparse no significa para nada trabajar duramente para ganarse la salvación. Lo que Pablo le está diciendo a los cristianos era que manifestasen su salvación, que hiciesen sobresalir en operación a aquel que habita en sus corazones, en sus actos y en toda su vida. Como dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Esto es exactamente lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de los Filipenses. Cada cristiano tiene a Cristo dentro de él, pero es solamente cuando el Espíritu de Cristo pasa a gobernar nuestros pensamientos y actos que estamos valorándonos como hijos e hijas de Dios. Por sus frutos los conocerán. Mateo 7:20. Nosotros nos ocupamos en demostración de nuestra salvación de muchas maneras. La gentileza reemplaza la amargura. El amor toma el lugar de los odios. Ahora hay paz donde antes había división. La paciencia suplanta a la intolerancia. Tenemos gozo en vez de tinieblas. Somos mansos en vez de iracundos. Las palabras de los labios son aceptables a los ojos de Dios. La deshonestidad ha dado lugar a la honestidad. Actuamos y hablamos procurando el interés de los demás, no solo el propio. Nuestra salvación se manifiesta por la luz de Cristo que brilla en nuestra faz.
Repito, nuestra salvación se manifiesta por la luz de Cristo que brilla en nuestra faz. Hemos venido a ser pilares de firmeza para los débiles. Nuestro tiempo, talento y dinero se utilizan de manera que glorifiquen a Dios. Nosotros somos epístolas conocidas y leídas por todos los hombres que testificamos del poder de Cristo, como dice 2 Corintios 3:2, ¿no? Un aspecto más impresionante de ocupar, de operar, manifestar, hacer obrar nuestra salvación es que momento a momento con Cristo no hay trabajo ninguno, es tan natural como respirar cuando la carne está sujeta al espíritu. Los 5 sentidos los sujetamos al espíritu. Jesús dijo, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Él estaba hablando de sacar de nuestro interior de la divina naturaleza y dejar fluir en nuestras vidas. Y es muy significativo que estas refrescantes aguas no tengan que ser bombardeadas del interior interno del nombre de Jesús. La reserva ilimitada de abundancia las hace fluir como para afuera como el agua en una fuente. Para concluir, temor y temblor significa reverencia y obediencia. La Biblia nunca enseña que los cristianos deberían temer a Dios. Él es nuestro Padre Celestial. Él ofrece buenas dádivas a sus hijos. Dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Nosotros le reverenciamos a Él, en primer lugar porque Él es creador, sustentador, salvador y Señor. En segundo lugar, nosotros le reverenciamos a Él por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Él nos levantó del lodazal del barro. Él nos amó cuando no merecíamos ser amados. Envió a su Hijo a morir por nosotros cuando éramos sus enemigos. Su Hijo fue la propiciación, el pago por nuestros pecados. Suplió todas nuestras necesidades. Alabado sea su nombre. A medida que reverenciamos a Dios, la obediencia a su palabra se hace más espontánea y natural, no de manera forzada. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Solo en el amor de Dios testificamos el poder de Cristo en nosotros. No existe mandamiento alguno que nos reste, siempre nos suma y nos multiplica. Todos los que están escritos, todos esos mandamientos fueron dados para nuestro provecho. Nuestras vidas solo pueden enriquecer cuando obedecemos. Nuestras vidas son transformadas y enriquecidas. Echemos mano de la gracia que es más que suficiente para hacer de nosotros dinámicos embajadores en Cristo. Nosotros podemos demostrar a Cristo activamente en nosotros con reverencia a Dios y obediencia a su palabra. Las personas necesitan ver creyentes en acción para ser estimulados a respetar y reverenciar a Dios. Dios los bendiga.